Hoy se realizó el plenario de secretarios generales de ATEN, acá en la ciudad de Neuquén, en la escuela que yo presentes 21 de las 22 seccionales de ATEN. Solamente no pudieron llegar los compañeros y compañeras de Andacollo, nos enviaron su mandato para ser compartido con el resto del plenario. Lo importante de este plenario radica, primero en el rechazo unánime a la propuesta del gobierno, ¿no? Por considerarla insuficiente, porque tiene plazos, no es de una sola vez como estábamos planteando, porque hay sumas que están por afuera del básico, porque porcentualmente obviamente está muy lejos incluso de lo que se ha acordado anoche, o por lo menos propuso el gobierno nacional anoche en la paritaria nacional, donde hay alrededor, si bien un escalonado, pero que llega a superar el 40%. Entonces, en estas condiciones la propuesta recibió el rechazo unánime de todas nuestras 22 asambleas. En términos de qué cosas hacíamos para intentar revertir esta dilación que lleva el gobierno con relación a generar una propuesta que pueda responder a la demanda, se han resuelto medidas de fuerza, y esta medida de fuerza es la que estábamos anunciando la semana pasada, ¿no? Que es el no inicio de ciclo lectivo, con un paro de 48 horas, con actividades en cada localidad, y en particular aquí en la confluencia, en la capital de Neuquén, habrá una concentración a partir de las 10 de la mañana en el Monumento General San Martín, para luego marchar, pasando por el Tribunal Superior de Justicia, por el Instituto, y finalmente terminar frente a la Casa de Gobierno. Y para el día martes, concentrarnos a partir de las 11 de la mañana en la legislatura provincial. Esta será una concentración de carácter provincial, como para dar una cuenta a los legisladores de la provincia que estamos reclamando y necesitando que prontamente se trate el proyecto de ley que excluye de cuarta categoría la zona y la ubicación desfavorable en las escuelas, y entonces en ese sentido esta concentración va a tener como principal eje esa motivación, ¿no? Exigir a los diputados la sanción de esta ley. Se acordó las asambleas nuevas para entre el miércoles y jueves de la semana que viene, y un próximo plenario el próximo viernes, y allí ratificar o no, en el sentido de medidas que están votadas también para la semana siguiente. Hay asambleas que han traído distintas medidas, una medida de 48 horas que debería ser ratificada si es que no existe ninguna propuesta de parte del gobierno como para tomar una decisión distinta, ¿no? Pero básicamente es esto, el no inicio de 48 horas, las asambleas y plenarios, y así ratificar los mandatos como para darle continuidad a este plan de medida de acción directa que está relacionado con la necesidad de que el gobierno atienda el reclamo que hemos realizado los trabajadores y trabajadoras de la educación. Lo de la legislatura tiene una tremenda importancia, ¿no? Es decir, allí los diputados tienen con estado parlamentario un proyecto de ley que tiene como intención excluir el 40% y las adicionales por zona del cálculo de ganancia. Esto tendría un impacto para muchísimos compañeros y compañeras. Se vuelve una condición nuestra para poder resolver el tema salarial, porque cualquier recomposición salarial que nosotros estemos discutiendo se va a ver afectada por el impacto que tiene la cuarta categoría del impuesto al salario en el bolsillo de miles de compañeros. Por lo tanto, requiere una relevancia tremenda esta presencia nuestra allí. Entonces convocar a los compañeros y compañeras a que no podamos faltar, que estemos, que seamos miles los que estemos planteando esto, para que la Cámara de Diputados de la provincia tome nota de este reclamo y lo pueda convertir en ley, para que rápidamente dejemos esta confiscación salarial que afecta a nuestro salario, ¿no?